Yo tenía muy claro lo que quería estudiar, pero de repente empezó a despertar en mí esta curiosidad de ¿qué hacen los seminaristas? ¿Qué hacen los sacerdotes? Tengo la certeza de que mi vocación nace del amor por mi iglesia, por la iglesia. Tengo recuerdos de mi infancia que con mi papá, él todavía nos cortaba ahí de un árbol de guayaba y nos hacía nuestro trompo. Encontré a una señora con mis ornamentos, ¿va? Yo, ¿cómo? A ver, espérate, ¿va? ¿Cómo? ¿Estoy viendo bien? Sí, ¿no? Y la señora se queda así y yo me quedo... Sean felices, disfruten la vida, ábranse siempre a la novedad de Dios, a la alegría de Dios. Es una parroquia muy bonita, cada parroquia tiene su peculiaridad. Es una parroquia muy viva. Aquí de verdad todos los días escucho ruido, todo el tiempo. Es una parroquia donde todos los días hay movimiento. Bienvenidos a Punto de Paz, donde la palabra de Dios encuentra tu corazón. Comenzamos. Soy de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Hermanos, hermanas, bienvenidos. Es un gusto, hermanos, que nos acompañen el día de hoy en el 9º capítulo del podcast Punto de Paz. Y el día de hoy es un honor también que esté con nosotros nuestro vicario parroquial de la Inmaculada Concepción. Padre Saulo, ¿cómo está usted? Bienvenido. Buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación. Bien, gracias a Dios, contento. La verdad que estaba a la expectativa, pero bien contento, gracias. Hoy se hace realidad, dice, ¿no? Hasta que se me hizo. Hasta que se hizo, sí, como nos comentaba que miraba los capítulos y decía, y lo bonito es que usted nos comparte las ideas. Oye, Ricardo, ¿puedes implementar una actividad con el invitado? Y hoy lo vamos a implementar. La verdad. No, está bien. Sí, le digo, y realmente dije, no se me había ocurrido, y son, gracias, se lo agradezco porque nos ha dado usted las ideas, ¿no? Y sobre todo porque es muy curioso que usted nos había comentado, incluso estábamos en esa transición de comenzar el podcast, las grabaciones acá, cuando me dijo, estaría bueno el proyecto a la parroquia. Le digo, sí, padre, estaría súper genial, ¿no? Pero ya estábamos en esa transición de que ya veníamos con esa idea, pero primeramente Dios, dentro de un tiempo, pues, ojalá se pueda hacer en la parroquia, ¿no? Ojalá se haga, ojalá. Sí, yo digo que sí, ya que terminemos bien. Sí, y la verdad, padre, pues el día de hoy, como sabe usted, la temática es de que nos cuente cómo ha sido esa experiencia, cómo ha sido ese llamado de usted al servicio de Dios, ¿no? Antes de su vocación, también como nos comentaba el padre Edgar, son sacerdotes, ¿no? Muchas veces pensamos que no tienen una vida cotidiana, no fueron niños, ¿no? Así como Jesús, ¿no? Que no tuvieron una vida normal. O sea, pero precisamente, ¿cómo fue ese llamado si fue por sus papás? Bueno, primero te agradezco mucho la oportunidad de estar aquí contigo. Y pues sí, realmente los sacerdotes, aunque la gente nos ubica más en los templos, en las comunidades, en los grupos, pero realmente sí tenemos una vida personal, familiar. Sí, claro. ¿Va? Personal me refiero a que pues tenemos nuestros afectos, nuestros sentimientos, lo que pensamos, ¿va? Uh-huh. Lo que nos acontece también como familia, nuestras crisis. Y de verdad te agradezco mucho esta oportunidad de poder tratar esto, ¿va? Como diría por ahí algún santo, si me preguntas, no lo sé. Sí. Pero si no me lo preguntas, puede que solito fluya, ¿va? Sí, pero claro. Sí, no, de veras, te agradezco mucho. Y pues para empezar te digo, yo nací en Cintalapa, en un ejido de Cintalapa. Igual que el padre Edgar, ¿no? Sí, somos paisanos. Me dijo que son paisanos, sí. Somos Cintalapa. Paisanos con el padre Edgar. Ya después te voy a contar cómo conocí al padre Edgar. Sí. Pues nací en un ejido, se llama Pomposo Castellanos. Uh-huh. Es un ejido ya rumbo al estado de Oaxaca, en la carretera que va rumbo al estado de Oaxaca, a mano derecha, ahí está la colonia. Uh-huh. Soy
Mi familia ha sido muy bendecida en todos los sentidos, que nos ha enriquecido con primos que son hermanos y con tíos que son hermanos, ¿verdad? Me refiero a que hemos sido una familia, la verdad, bastante unida, en este sentido de que por haber sido criados por mis abuelitos, a quienes les digo papás, pues ahí crecimos juntos, primos, una tía que es menor que yo, y pues entre los sobrinos también, o sea, así, ¿sí? Incluso como en mi familia, por ejemplo, tengo primos que los trato como tíos porque son mayores que yo, y aunque son mis primos, y mis primos que los trato como primos son mis sobrinos. Entonces prácticamente, o sea, la familia es grande, es numerosa. Sí, igual ahí crecimos, ¿va? Papá, mamá, que son mis abuelos, mi mamá, yo soy hijo de papás separados, pero pues mis hermanos y yo crecimos allá en casa de mis abuelos. Entonces, se agregó una prima y se agregó una tía, hija de mis abuelos, que ya nació mucho después del penúltimo hijo de mis abuelitos, que son mis papás. Sí. Entonces, pues ahí crecí mi infancia. Tengo muchos recuerdos de mis bisabuelitos. Ahí en algunas misas he contado de algunas anécdotas de mis bisabuelitos. Pues crecí en un ambiente rural. Yo siempre he dicho, esto lo interpreto de un tiempo para acá, que fui un niño muy amado, muy querido en mi familia. Sí, que se respira esa hermandad, esa paz, esa tranquilidad, como usted dice, rural del campo, ¿no? Sí, ciertamente. Sí. O sea, me imagino, porque bueno, también, todavía puedo decir que mi generación, acá como veníamos platicando ahorita que veníamos, crecí con mis primos, jugamos todavía las canicas, los trompos, los papalotes. Así es. No, yo creo que después de mis primos de mi generación, ya no. Es como a lo mejor el fútbol, ¿no? Que ese es casi el pan de cada día. Lo básico. Lo básico, sí, pero ya no es como que jugaron los trompos, ¿no? Y que se mira más así como en los pueblitos, o sea, en las orilladas. Tengo recuerdos de mi infancia que con mi papá, él todavía nos cortaba ahí de un árbol de guayaba y nos hacía nuestro trompo. O después de la lluvia, siempre cuando llovía a buena hora salíamos al patio y el patio estaba húmedo y jugábamos allá, nosotros le decimos allá el tejo, ¿no? Aquí le dicen que el avioncito y todo eso. Esos recuerdos bonitos, ¿verdad? De que a la hora de la lluvia te dormías, te despertabas y pensabas que ya era otro día. Y todavía era el mismo día. Pero recuerdos bien bonitos, jugando al béisbol con mi papá, con mis demás hermanitos, mis hermanos. La verdad que una infancia muy bonita, el recuerdo de mis abuelos, de ambas partes, porque tuve la fortuna de conocer, incluso conocí una tatarabuela. Sí. Tuve la fortuna de conocer a una tatarabuela. Y allí un ambiente también de mucha fe. Yo le agradezco mucho a Dios que desde pequeñito en mi familia haya puesto la semilla de la fe en mi corazón. No sé, eso es como el regalo más grande que creo que Dios me ha dado. La herencia más grande. Sí, efectivamente, me siento muy privilegiado en ese sentido. Mi familia de fe, recuerdo que de pequeño mis papás acudían a la iglesia de la Legión de María. La Legión de María. Acudían y tenían ese regalo para mí de llevarme con ellos. Y yo recuerdo, tengo ahí imágenes muy todavía de la manita, ahí el padre de Saúl, ¿no? Sí, entonces íbamos a la misa. No era muy frecuente porque pues era una parroquia muy grande, pero la semilla de la fe estuvo ahí y yo estoy muy agradecido con Dios por esa parte, porque creo que ha sido fundamental eso. Mi primer recuerdo de la iglesia no es un recuerdo, dijera yo, muy agradable. Un recuerdo grato, dice. Digo, fue como muy circunstancial lo que se dio. Yo estaba en el catecismo y mi catequista, doña Chelito, no creo que lo esté viendo, pero un saludo, doña Chelito, catequista de muchos de ahí de la colonia, nos ponía ahí a los niños, ¿va? Y en este afán de ayudar, recuerdo que al final, como ella vivía cerca de mi casa, me regresaba con ella, andábamos moviendo unos blogs. Y en uno de esos, andar, sí, me prensé un dedo con un blog, ¿verdad? Entonces, es el primer recuerdo que tengo de la iglesia. Sí, se me cayó la uña, de hecho. Y
Pero es el primer recuerdo que tengo yo en el templo de ahí de la iglesia, ¿no? Es el primer recuerdo que tengo. Recuerdo, sí, pero nunca se me olvidó ese momento. Sí. Eso, y pues ahí creciendo, ¿va? Con algunos compañeros con los que convivíamos en la escuela y luego en la iglesia, en la escuela y en la iglesia. Sí. A los 8 años hice mi primera comunión. Bien pequeñito. A los 8 años. Sí, a los 8 años. Tengo que relatar que hice mi primera comunión porque, sí éramos de ir a la iglesia y todo, pero fue consecuente a que en la escuela siempre fui muy inquieto. En la escuela siempre fui muy inquieto y también mis maestros fueron conmigo muy buenos. Muy buenos. Tengo una muy buena memoria, me acuerdo muy bien de todos mis maestros, sus nombres y sus apellidos. Y la maestra que yo tenía en la primaria, como que de repente sí se sacaba de quicios porque era muy, muy inquieto, ¿no? Y no sabía. Terminaba mis tareas y todo. Pero llegó un momento en el que, yo no sé si en complicidad con mi mamá, me pusieron a estudiar el catecismo en la escuela porque era muy, muy inquieto y terminaba mis tareas. Sí, está muy raro. Ahí está. Me llevaban mi catecismo, va. Empecé a estudiar el catecismo y a los 8 años hice la primera comunión. Sí. Bueno, entonces hay un motivo, sí, porque realmente estando en la así sí estaba muy raro, ¿no? No es común. Ahorita quizás eso sea mal visto, pero en ese tiempo la maestra tuvo que ver de qué manera me controlaba, ¿va? Sí. Entonces a los 8 años hice mi primera comunión. Luego formé parte de un grupo, de un presidio de la Legión de María de Niños. Se llamaba Reina de los Ángeles. Así se llamaba, bonito, ¿no? El presidio de la Legión de María de Niños. Y ahí perseveré hasta como los 13 años, yo creo. Cuando ya deja de catequesis a adolescentes. Sí, así es. Entonces me quedé en el grupo de la Legión de María de Niños hasta como los 13 años. Y luego, por invitación, pues eso fue después, quedé allí y llegó un tiempo en el que dejé de ir a la iglesia. No sé por qué, quizás Es que yo considero, actualmente, por lo que he visto, muchas veces pasa, y ustedes como sacerdote lo dicen, que muchas veces hacemos la primera comunión y ahí nos quedamos, ¿no? Y ya luego, si es que buscamos la confirmación. Sí, lo raro fue que no fue después de la primera comunión. ¿No? Tenías 8 años. Sí, tenía 8. Sí. Yo dejé de ir, yo creo que a los 13, 14 años. Dejé de ir, yo creo que tampoco fue un periodo muy grande, pero sí estuve ausente de la iglesia, o por lo menos de los sacramentos. Ya. ¿Tus papás no le decían nada? Sí y no, ¿no? Pues, no sé, eso es como un momento, un espacio en mi vida en que no considero que me haya alejado de Dios, pero quizás sí me alejé de la iglesia. O de los sacramentos específicamente, ¿verdad? Hasta los, ¿qué será? Sí, porque luego ingresé a la prepa y como al tercer semestre de la prepa volví a regresar a la iglesia por mi hermana. Mi hermana me invitó a ir al grupo al que ella pertenecía y pues empecé a ir. Sí, ¿era un grupo de jóvenes? Adolescentes jóvenes, ahí estábamos. Mi hermana me invitaba, me empezaron a invitar, llegaban a invitar a mi casa hasta que dije, bueno, sí, ya voy a ir, y ya fui. Y ya regreso. Y ahí me quedé hasta los 18 años. Hasta los 18. Posteriormente, y justamente vemos esa etapa de lo que es la adolescencia, ¿no? Que muchas veces vienen muchas incertidumbres. Estamos como en esa etapa, ¿no? En esa edad donde no sabemos qué hacer y sobre todo, alejarse de la iglesia, porque gracias a Dios hemos tenido a 9 invitados detrás y a los que nos decía fue a Carlitos, ¿no? Sobre cuando estaba en ese periodo de la escuela, Ruel también, que entra a la etapa rebelde, ¿no? Y usted dice que en esa parte se aleja, pero realmente es donde se cuestiona uno muchas cosas, ¿no? A mí me pasó sobre que no sabía, mis papás desde pequeño nos llevaban a la iglesia. Aquí tenemos cerca la parroquia Inmaculada Concepción. Me recuerdo que nos llevaba a misa de 7 de la mañana, ¿no? No sé si igual le pasaba con sus papás.
La misa allá, recuerdo, tengo nociones del mediodía, porque como es un ejido, entonces es la única misa. Bueno, ¿era como la capilla? Ándale. Ah, sí, ok. Ándale. Sí. Sí, era una capilla. Sí. Digo, aquí nos llevaba a 7 de la mañana y era como levantarse ahorita para cantar en la misa de 7 de la mañana. ¿Cómo nos cuesta agarrar para coro, no? Bueno, en ese entonces... Con la voz toda modorrosa. Que toda dormitado. Dice, no, nos llevaba a las 7 de la mañana y saliendo de misa nos compraba, no sé, nuestro café, nuestro arroz con leche, ¿no? Y esa era la manera en que nos convencía. Y aunque estuviera lloviendo, nos íbamos a 7 de la mañana. Pero nos platica que sus papás de mi papá igual eran así, o los papás de mi mamá igual eran así, ¿no? Y justamente es cuando nos inculcan la palabra de Dios. Pero viene justamente esa, como les decía, esa incertidumbre a esa edad sobre cuál es mi vocación, ¿no? Yo cuando tenía en ese, ¿qué puede ser? 15, 18 años... yo le decía, nunca he vivido mi proceso vocacional. No sé, justamente estaba yo como que con muchas dudas. ¿Qué voy a estudiar? No, o sea, realmente cuál es mi vocación, por dónde va a ir mi vida, qué rumbo. Pero todos tenemos una misión. Y justamente pues hoy conocemos que usted es un sacerdote. ¿Cómo entra ese llamado, esa curiosidad? ¿Por qué esa inquietud de ser sacerdote? ¿Y si fue así o fue de otra manera y luego lo llevó a...? Desde la secundaria, mis maestros decían que tenía tenía mucha claridad en lo que quería. Mis maestros me preguntaban si qué quería estudiar o qué quería hacer. Uh-huh. Nunca les dije que sacerdote porque no tenía en ese momento la inquietud de ser sacerdote. Hasta ahorita voy a revelar. Ok, ¿no? Interesante, dato curioso. Yo quería ser periodista. ¿Ah, sí? Sí. Con los medios de comunicación. Yo quería ser periodista. En el año 2000 se suscitó la guerra en Afganistán, me parece. Y había un periodista que se fue a cubrir la guerra. Y me llamaba mucho la atención. Y yo en mis adentros decía, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso. ¿Quieres ser corresponsal? Corresponsal de guerra. Corresponsal sí, de guerra. Eso específicamente, corresponsal de guerra o de unos Juegos Olímpicos. Ah, eso, decía, ¿periodista eso quiero. En redacción o fotoperiodista? Sí, en cámara, ¿no? O algo así, sí, ¿no? Salir, la televisión era lo que teníamos, entonces era lo que... Sí. ¿no? Vale, y entonces, Eduardo Salazar, en ese tiempo era el que se fue a la guerra, sí. Él fue, no sé cómo decir, con él veía esa noticia, ¿no? Y eso fue entonces desde la secundaria. Empecé... Me decía, ¿Saulo qué quieres ser? Periodista. Sí, de hecho... Mi mamá recuerda mucho esto de los Juegos Olímpicos. Me gustaba ver mucho las Olimpiadas y me llamaba mucho la atención. Hasta hoy día me llama mucho la atención. Y pues entrando a la prepa, te digo, bendita familia que cuidó mi fe, que me heredó la semilla de la fe y que me cuidó, porque tengo que decirlo, mi educación fue muy católica, sí, de mucho sentido, de hueso colorado, espiritual, ¿no? De cuidar mucho mi vida espiritual, de cuidar mucho mi testimonio, de ser buenas personas, de evitar contra todo caer en el ofender, en el robar, en cuestiones de ese tipo, ¿va? Mis papás siempre nos han inculcado eso. Yo estoy muy orgulloso de mis papás. Sí. Un regalo de Dios muy grande para mí. Sí, claro. Y eso hizo que mi vida, aunque yo estuviera fuera, porque cuando salí a estudiar la preparatoria, la estudié en Cintalapa, en la cabecera municipal. Entonces había semestres en los que yo me quedaba allí. Y en ese tiempo conocí amigos, había oportunidad de hacer. Sí. En aquellos tiempos pues eran otras cosas. Ahorita uno dice, bueno, ¿qué podíamos andar ahora sí que haciendo de mal? Sí, había en ese tiempo, ¿no? En dimensiones distintas, en un contexto distinto. Era, no, pues fíjate qué hizo. Ahora digo, no. Ahora digo, yo quisiera regresar y ser ese chamaco con su playera de la escuela batida de chamoy, y eso era como Sí. Pero tuve buenos amigos. Hasta hoy día tengo muy buenos amigos de la prepa. Estudié en Cintalapa en el CBT 169. Saludos a toda la generación que nos ve. Fíjate qué curioso. Ahora me ha tocado presidir sacramentos de hijos de la prepa
y de maestros de la prepa. Qué genial, sí, wow. Entonces, ha de ser muy bonito, ¿no? Porque, o sea, ¿usted cómo se siente cuando llegan? ¿Lo reconoce usted? Primero digo, ya estoy viejo, pero pero sí, me ha tocado y sí, me reconoce. De hecho, en el Congreso Eucarístico saludé a una maestra de ahí de la preparatoria. Un maestro de la preparatoria, mira qué curioso dato. Mi maestra de preescolar, mi primer maestra de preescolar, maestra Conchita, ahí en la colonia, esposa de mi último maestro de prepa, maestro Lino. Ya, sí. Son esposos. ¿Y usted no lo sabía? Yo no lo sabía hasta la prepa. Hasta la prepa. Sí. Y ahorita, de verdad que nos saludamos y nos vemos con mucho gusto. Sí, qué bonito, porque la verdad es muy bonito recordar a los maestros. Justamente mi maestra de preescolar vive una cuadra de la parroquia. Sí, y ahorita que me ve de grande, bueno, Ricardito. Sí, llego de profe Carmelita, le digo. Sí, entonces es bonito recordar, ¿no? Y sobre todo que se los encuentra. Pero sobre todo, digo, qué bonito cuando usted preside una misa, ¿no? Sí. Y es, por ejemplo, hijo de sus amigos, o son incluso sus maestros, pues. O otra maestra de la secundaria, yo estudié en una telesecundaria. En misas que yo he presidido, una de ellas servía como proclamadora de la palabra, de lectora. Ya. Sí. También. ¿Y cómo se refieren a usted? Así, o sea, que convivieron con usted es como que Saulo. A mí no me genera conflicto que me digan Saulo, que me digan padre. No me genera conflicto. Yo sobre todo digo, por la fe somos hermanos. Sí, claro. En el ministerio me dicen padre, con mucho cariño y mucho respeto lo asumo. Pero si me dicen Saulo, me recuerdan mucho también esta sencillez que tuvimos en el diálogo, y ellos como profesores y yo como alumno. Entonces, no sí, porque esa duda tenía, dije, se refieren, se sentirán raros diciendo padre Saulo, o sea, digo, ¿cómo será? O a veces me dicen, ¿cómo estás? Y evitan a decirme Saulo o padre, ¿va? Pero no, en lo más mínimo no me molesta que me tuteen o que me digan Saulo, no. Sí. Me siento más familiar incluso en mi casa, Saulo, ¿no? Sí. No me dicen padre, no, gracias a Dios. Yo siempre he dicho, somos familia, y en mi casa es como el lugar donde reparo todo, que el cansancio. Entonces, sí, claro, ¿no? Y sobre todo porque son recuerdos bonitos, y gracias por compartirlo, porque muchas veces nosotros lo vemos a ustedes cotidianamente, ¿no? En la parroquia, en la misa de toda la semana o los fines de semana, los vemos de allá para acá, que confesando en oficina, pero no sabemos todo lo que hubo detrás de y lo que hay detrás de. ¿No? Que tienen una familia, tienen sobrinos, cuando hicieron su primera comunión, fue bautizo, fue cuando hicieron su bautizo, es que son mis sobrinos, me dijo usted, y yo qué lindo, llega el niño y lo abraza, se besa, ese amor, ¿no? Entre el sobrino y usted, y posteriormente fue su llamado. ¿Cómo fue su llamado? Bien, yo quería ser periodista, retomo ahí, porque pusimos un paréntesis muy amplio. Yo quería ser periodista, y entonces en ese momento, gracias a mi hermana, empecé a llegar a ese grupo de jóvenes, me fui involucrando. Debo admitir que cuando me integré, yo llegué con este ojo crítico de okay. Como ya habías estudiado el catecismo. No, y luego era como, en ese tiempo, lo voy a decir así, era muy difícil salir a estudiar a una prepa fuera de la colonia, no había allí. Ahorita, gracias a Dios, ya hay una preparatoria, pero en ese entonces era o Cintalapa, o también había una preparatoria en una comunidad, un CECIT, allí cerquita, en otra colonia. Entonces era una de las dos opciones, pero yo le dije a mi papá, no, yo quiero estudiar en Cintalapa. Y pues eso de repente, pues a cualquier ser humano, que creo que la fragilidad del ego puede llegar a subirse. Y tuve creo que ni siquiera fue un año de rebeldía hacia con Dios. Me refiero a mi etapa de ateo. Okay. Y me río porque pues digo, qué tontería, ¿no? Me creía ateo, como le digo a veces en las Eucaristías, porque me leí una revista de National Geographic o History Channel o así, por eso. Pero en realidad, más que ateísmo, era una etapa de rebeldía que tampoco tuvo mucho tiempo.
porque aún así seguía llegando a la iglesia. Con mi hermana me fui involucrando, me tocó ser coordinador de ese grupo. Yo creo que fue como un año y medio, hasta que entré al seminario. Yo recuerdo que en ese tiempo estaban en la parroquia de Cintalapa los padres de San Juan de los Lagos. Concretamente en ese tiempo estaba el padre Jesús Vázquez, un padre de mucho carácter, ¿no? Fuerte, muy disciplinado, ¿no? Con la comunidad. Sí, fuerte. Sí, sí. Y estaban dos, tres padrecitos que conocí también allá: el padre Alfredo, Alfredo Tostado, el padre Sergio Ortiz, el padre Miguel Agustín Gaitán. Y ellos llegaban allá a la colonia y me cambiaron la forma de ver el sacerdocio, o la forma de ver a los sacerdotes que comúnmente vemos en las películas y en las telenovelas. Claro, Oye, hijo, ¿no? Sí, es algo muy formal, ¿no? Y yo veía que ellos, que esto me agrada, ¿no? Y empecé a sentir cierto, por así decirlo, cierta empatía con lo religioso, y ahí se despertó el sentido de amor por la iglesia. Yo tengo la certeza de que mi vocación nace del amor por mi iglesia, por la iglesia. Sí, el amor de servir, el amor de los hermanos. La iglesia para mí es, yo lo voy a decir así, es lo que más amo. Eso lo he entendido así. Sí, sí. Y amando la iglesia, desde luego, es el cuerpo místico de Cristo. Amo a mis hermanos, familia de sangre, pero también la familia que Dios me ha dado a través de ustedes, de la comunidad. Sí. Y he aprendido a descubrir en la comunidad eso, el amor de Dios. Entonces empiezo a defender a mi iglesia, porque en la prepa tenía compañeros que se burlaban de mí porque iba a la iglesia. Sí. El religioso. Sí, ándale, ¿no? De hecho, esa es la frase que siguen utilizando todavía. De hecho, decían que el padrecito, yo ni en cuenta tenía todavía de entrar al seminario, pero sí se daban estas cuestiones de burla, que ahora las veo como algo muy providencial, porque sí fueron afianzando en mí el amor por la iglesia. Yo defendía la iglesia y estudiaba el catecismo y tenía mis libros. Recuerdo que había una religiosa que también con la que conviví, que me regaló un libro que se llamaba Desafíos a un corazón joven, donde hablaba de estos retos. Y fue el primer libro religioso que leí. Y ahí empieza a suscitarse en mí el amor y el cuidado por la iglesia. Esa inquietud. Sí. Esa espinita, esa fe, dices. Creo que por allí fue entrando el amor o los signos de vocación. Después llegaron unos seminaristas a mi colonia. Llegaron 3. De esos solo uno es sacerdote. Y yo empezaba a ver cómo iban de un lado para otro, y que tocaban guitarra. Nunca aprendí a tocar guitarra, pero que daban un tema, que convivían con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, que iban a visitar a un enfermo. Y me fue dando mucha... Y me hice amigo de ellos, ¿va? Hasta hoy día, de repente nos vemos, platicamos, y pues es recordar. Pero creo que el punto clave allí fue que ellos despertaron esta labor, como que la cuestión pastoral, ¿no? De la compañía. ¿Qué hacer? Sí, ándale, ¿no? Y después de eso llegaron otros seminaristas después. Nuestro coordinador de comunión parroquial. Sí. El hermano Paco. Sí. Llegó a mi colonia, lo conocí allí. ¿Ya se conocían desde antes? Sí. Él era seminarista y él estuvo en el año en el que yo estaba viviendo mi acompañamiento para entrar al seminario. Ay. Qué buen dato, Ese va para short, Sí, fíjate. Sacado, sí. Y te lo dije todavía en tono de misterio para que veas. El coordinador parroquial. Fíjate. Y desde entonces yo tenía un sentido de amor al patrono de mi comunidad. Es el Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón, que acaba de pasar la festividad. Sí, apenas. Entonces yo tenía una imagen de un misal
En mi casa era todavía de barro, de tejas de barro. Ya, sí. Entonces, en mi cama tenía hacia arriba en una teja la imagen pegada. Ya, como estampita. Y yo empezaba a sentir aquí en el interior, así como que no sé qué me pasaba, y de repente me angustiaba y decía que qué pasa en mi corazón. Y yo tenía muy claro lo que quería estudiar, pero de repente empezó a despertar en mí esta curiosidad de ¿qué hacen los seminaristas? ¿Qué hacen los sacerdotes? Y de mi casa al curso introductorio, el primer año del seminario en formación básica, está a 10 minutos escasos. Súper cerca. Sí. Y de la carretera donde yo pasaba para ir a la prepa, se veía el seminario. Ya. Como que dice que como de película, ¿no? Sí, yo pasaba y haz de cuenta que nada más le hacía el cristal así, ¿no? Sí. O sea, pasaba en las madrugadas cuando me iba a la escuela y de regreso, y yo quedaba viendo siempre ahí, y mi corazón así, a ver qué pasa, qué pasa, ¿no? Ahí fue interpretando, en ese momento no lo interpretaba así, pero ahora lo interpreto, eran signos que Dios me daba. Este es tu lugar, este es tu lugar. El llamado, siempre. Hasta que hablé con un padre. Le dije, padre, creo que tengo una inquietud. Y ya le dije que no sabía qué pasaba conmigo, que sentía algo en mi corazón y que me daba vueltas todo el tiempo aquí. Y él me decía, pídele a Dios claridad, pídele a Dios claridad. Y yo le decía, ¿cómo le pido a Dios claridad? Sí. Hasta que vine a vivir un encuentro aquí a la capilla de San Isidro Fobiste, de la parroquia de Chapultepec, un encuentro vocacional. Luego en el acompañamiento viví un discernimiento en Cintalapa. Ahí conocí al padre José Luis Besares, que fue mi promotor vocacional. Y el preseminario, que fue aquí en Tuxtla. Yo venía porque yo le decía a Dios, mira, lo que sea, si es nada más algún sentimiento pasajero, ya quítamelo, ya bórralo, porque a otra cosa, ¿no? Pero si es algo tuyo, afiánzalo. Sí, claro. Y muéstrame el camino, ¿no? Sí, y sobre todo porque una vez un padre me dijo que debemos pedirle una respuesta, ¿no? Sí. Preguntar y Dios nos responde. Sí. Así es. Y entonces, con el grupo de jóvenes, pues tenía mis momentos de oración. Vengo al preseminario y ahí es donde pues descubro que todo lo que me había pasado en la infancia, yo fui muy, muy enfermo en la infancia, me enfermaba mucho, ¿no? De la tos, del pecho, o sea, de la cuestión pulmonar o de la garganta. Sí. El sistema respiratorio. Sí, ándale. Entonces yo decía, todo esto, ¿por qué me pasó? Dios, ¿por qué me puso en esta familia? ¿Por qué estas experiencias? Y pude entender que Dios me estaba pidiendo algo. Sí, claro, todo tiene sentido, ¿no? Sí. Porque al principio todos nos podemos preguntar por qué, ¿no? Sí. Pero al final siempre hay un resultado. Exactamente, ¿verdad? Sí. Y ya en el preseminario, pues yo le dije, bueno, yo le voy a entrar. Yo le voy a entrar. Ahí está. Yo le dije que sí. Ahora tú me dices qué onda. ¿Sus papás qué le dijeron en ese momento? Los papás son muy intuitivos. Nuestros papás nos conocen, no son nada tontos y ya se daban como que color. Creo que ellos tenían más claridad que yo. Sí. Ya tenían casi por eso. Porque cuando le dije a mis papás que quería entrar al seminario, recuerdo que la expresión de mi mamá fue ya ves, te lo dije. Ya. Sí, ya era más que obvio. Sí, ya te lo dije. Entonces yo dije, ellos sabían mejor que yo. Okay. Y pues así fue que ingresé al seminario en el año 2008. En el año 2008 ingresé al curso introductorio terminando la prepa. Sí. Después de todas esas señales, ¿no? Que Dios le da, posteriormente, ¿qué tiempo estuvo usted en el seminario? Porque van por etapas, ¿no? Sí. No es solamente, muchas veces pensamos que son 3, 4 años y... No, fue pues el año del curso introductorio, 2008. Que ahora se le llama etapa querigmática, que es allí donde, cerquita de mi casa. Ya, sí. Allí, o sea, lo tienes
Te quedaba cerquita. Yo iba a mi casa... qué curioso. La primera semana mi familia me visitó 3 días. Okay. La primera semana yo ya tenía 3 visitas de mi familia. Sí, los demás nada. Y los demás nada, sí. Sí. De hecho, se me daba pena en algún momento porque yo veía que pues, venían unos de Pichucalco, venían unos de Juárez, de otros lugares. Ajá. Y pues yo la tenía súper cerca. Entonces, estuve un año ahí, luego... Sin conocer Tuxtla, vengo a estudiar la filosofía aquí a Tuxtla, el seminario Santa María Guadalupe. Sí. La etapa discipular o filosofía. Estando allí, me ausento del seminario 2 años. Tuve una crisis por cuestiones que tenía que trabajar, personales, y me ausenté del seminario 2 años. Sí. Como todos diría así, porque justamente como platicábamos igual, que era esa inseguridad, ¿no? Sí. O sea, estando en el seminario, porque bueno, yo tengo amigos que están en el seminario o que estudiaron incluso, y le digo, o sea, el seminario no significa que ya es sacerdote. No, claro que no. No. O sea, es un proceso de discernimiento. Exactamente, ¿no? Porque muchas veces entra la dificultad, el desánimo, el cuestionamiento. Sí, crisis en la familia, crisis personales, dudas, incluso crisis de fe. No porque no se viva la fe, sino porque en el proceso de discernimiento uno va descubriendo cosas, porque no solo estudias, sino es un continuo descubrir de tu persona. Y a veces descubres cosas que tienes que todavía trabajar, y a veces esas hay que trabajarlas fuera del seminario. Okay. Entonces a mí me pasó algo así. Entonces me ausenté para trabajar cosas de manera personal, y afortunadamente me encontré al padre Toño Mendoza, que me ayudó mucho. Sí, por eso, no sé, una ocasión escuché que le dijo que es su padrino. Es su padrino. Sí, ¿verdad? Es su padrino. Sí. No, entonces él lo encontró y lo volvió a motivar. Más que motivar, me acompañó en el tiempo en el que yo estuve fuera, me dio trabajo, y pues afortunadamente tuve el acompañamiento de él. Me impulsó mucho a vivir aquí en Tuxtla. Cuando yo no conocía Tuxtla, estaba en el seminario, salgo del seminario, trabajaba ahí con él, y pues seguía viviendo mi fe. Okay. Sí, no, y la verdad es bonito cuando lleva un acompañamiento como sacerdote, ¿no? Porque le digo anteriormente, bueno, llegamos a la iglesia, mis papás, miramos al padre y hasta ahí, ¿no? Pero posteriormente estando en un servicio, ustedes los vemos cada domingo, ¿no? Bueno, cada 2 domingos, porque como a veces le toca a un padre y luego otro, exactamente. Sí. Pero convivir con un sacerdote es muy bonito, es diferente, ¿no? Porque usted me dice, Rich, ¿cómo estás? No, ya hablé tal cosa, o ya mira, siempre platicamos, pero son unas palabras. O con el padre Galán sí es un poquito más reservado, o sea, no le tengo esa confianza. Todo el mundo le tiene miedo al padre Galán, no es malo, nada más que está grandote y ver, impone, va. O el padre Mendoza, cuando estuvo acá el padre Mendoza, es como que siempre me decía, su frase de él es santo. Sí. Santo, ¿cómo estás? No, que ahí él es siempre muy bromista, ¿no? Siempre anda bromeando ahí con todos y Y él me decía en una ocasión, fíjese, estábamos en una misa en Esquipulas, íbamos a tocar nosotros, él llegó a celebrar, y me dice, Santo, ¿cómo estás? Y yo, padre, buenos días, bien, gracias a Dios, hermanos, que el hermano soy al seminario. Y yo, ¿cuándo le dije? No, y le digo, sí, sentí bien raro, pues, porque van a pensar los hermanos. No, pero... Tengo el meme perfecto para eso. Ah, ¿sí? Ahí lo comparte. Ahí se lo voy a pasar. Sí. No, y entonces, le digo, ese acompañamiento con los padres, ¿no? Porque lo vas conociendo y justamente te apoyan, ¿no? Porque hay un momento de crisis que él me dijo, cuando tengas que decir sí, di sí, y cuando tengas que decir no, di no. Claro. No, porque yo siempre era como que sí, puedo, sí, lo hago, y él me dijo, si no puedes, no. Entonces, esa orientación que los sacerdotes, ¿no? Que no es, sobre todo, son las mejores personas que nos pueden orientar. Justamente, entonces, el padre Mendoza lo acompaña a usted. Sí, me acompañó, sí, y después de 2 años regresó al seminario. Sí. Y pues ya me integré con otro grupo que no era el mío. Ya habían pasado 2 años. 2 años, ellos iban 2 años. Sí. Me quedé 2 años, por así decirlo. Sí. Alguien dice, perdió 2 años. No, los gané. Y bien ganados. Sí, bien ganados, no se arrepiente. Se perdiste 2 años, no. Gané 2 años. Sí. Bien. Y eso me dio mucha seguridad porque
el Saulo que tú conoces ahora, te puedo decir que es muy distinto después de esa experiencia de salirme del seminario. Descubrí muchas capacidades en mí, seguridad, ¿no? Trabajé, hay unas situaciones con el psicólogo, y eso me dio como que más armas, más herramientas, y creo que era el impulso que yo necesitaba, sí, ¿va? Sí, sí. Y lo esencial, creo, lo que tú decías, la dirección espiritual. Sí, claro. Con el padre Toño, que hasta hoy día platicamos, me aconseja, bromeamos, ahora ya como sacerdote los dos, de padre a padre, dice. Sí, ¿verdad? Sí. Y posteriormente, bueno, de que regrese usted después de los 2 años, ajá, ¿cómo fue, le digo, ese momento hasta el final? Ajá. Cuando regreso al seminario me piden hacer un año de experiencia en la parroquia de Bochil. Estuve un año en Bochil, un ciclo escolar, por así decirlo, en la parroquia como seminarista, sirviendo, yendo a las comunidades. Sí. Hasta hoy día tengo amistades de allá de Bochil de ese tiempo. Aprendí mucho ahí, el contacto con la comunidad, los grupos. La cercanía, así como sí, los seminaristas que miraba usted allá, y ahora ya le tocaba a usted hacer esa labor. Exactamente, ¿no? Sí. Y por ahí hay un padrecito que dice, es que tú fuiste mi promotor. No voy a decir el nombre del padre, pero ya es sacerdote, y me dice, tú fuiste mi promotor vocacional. Dice, tú me motivaste. Oh, y eso suena muy bonito, ¿no? Claro, suena bonito. Sí, ¿a quién no le gusta? Sí, claro. Yo no sé si sea así, pero elijo creer. Entonces digo, qué bueno, bendito sea Dios. Claro, Dios es el que llama, pero mediante personas concretas. Y estando ahí en Bochil, luego ya regreso a la última etapa del seminario, 4 años de teología, entre ellos 1 año de servicio pastoral en la pastoral vocacional. Estuve en la pastoral vocacional, me gustó mucho la experiencia. Y los ministerios, todo normal. El padre Francisco, el padre Galán, fue mi prefecto en teología. Fue mi formador en teología. Sí. Él fue mi prefecto 1 año. 1 año. Ella ya no era inquieto ahí en ese entonces. Él dice que siempre era yo muy inquieto. Ah, sí, también sí, le dice. Todavía en la parroquia lo dice. Todavía dice, es que eras, ¿no? Sí. Dice, creo que eras el seminarista que más hablaba, que más decía, que donde estaba la bulla, ahí estaba Saulo. Entonces, pero bien, mira ahora, es el párroco, mi párroco aquí en la parroquia. Y después, pues, cuando termino el seminario, voy a la parroquia, no es parroquia, me asignaron después del seminario, cuando terminé el seminario, me asignaron en la casa apostólica de Villaflores, que es la casa para los chamacos de secundaria. Sí. Ya. ¿No? Allí estuvo usted. Sí. ¿Y en qué años lo ordenaron? Me ordenaron diácono el 11 de febrero del 2018. 2018. Sí. Y justamente ese día de su ordenación, ¿cómo fue ese momento? Digo, me río así porque fue algo bien... Dije, ¿por qué se ríe? No, es que yo he descubierto que la vida ministerial se disfruta mucho, desde luego, pero uno no deja de ser humano, ¿verdad? Entonces, sí, claro. Recuerdo que el día que me ordenaron diácono fue un día del seminario, aquí pues en el seminario, y todos mis compañeros llegaron a la ordenación, al día del seminario, ya ves que se hace un fiestón, ¿no? Es muy bonito. Llegaron bien temprano y así todo, o sea, bien ya. ¿No? Y esperando el momento. Sí, ¿no? Y no, bien, pues ellos bien, sí, ¿no? Sí. Yo era a las 3 de la tarde, apenas me estaba cortando el cabello ahí en el centro, en chanclas, me acuerdo que andaba todavía en el centro. Falta 1 hora y media, sí llego, ándale. Sí llego. Todavía recuerdo que llegué como a las 4:30 de la tarde, la misa era a las 5. A las 5, sí. Yo llegué así, bien tranquilo, Sí, digo, yo veía que ya habían transmisiones de Facebook, sí. Y veía que andaban ahí mis compañeros con ya andaba haciendo todo el programa, ¿no? Y el padre Saulo todavía. Sí, y yo en chanclas allá en el centro, y el que estaba cortando el cabello, ni siquiera sabía que le iban a ordenar ese día. Ya llegué, pues, la ordenación, una ceremonia muy bonita, me ordenó Monseñor Fabio de Dios Goce, y pues, sí, creo que es el momento en el que
uno soñó, anheló, discernió. Después de todo el proceso, las dificultades, las pruebas, las Así inquietudes y todo. Sí. Sí, justamente, pues, primeramente Dios, digo, igual, vaya, es estudiar, ¿no? Ahorita que estoy en ese proceso, ahorita me pongo a pensar, primeramente Dios que lo terminamos la carrera y me pongo a pensar desde cuando comencé en el kinder, la primaria, la secundaria, me acuerdo que nos daban unas guías grandísimas, ¿no? Sí. Y para hacer la tarea decían, ay, no. Te sentaban y órale, eso ya. Sí, y luego todas las tabla, dificultades, las crisis y luego el estrés, muchas cosas para llegar al último momento, o sea. Creo que quien no es sacerdote puede compararlo con su graduación, ¿no? Digo, en ese sentido es algo más es un de cambio, fe, sí. que llena. Digo, pero es algo como que pudiéramos asemejar, sí. Es un momento de mucha alegría, en ese sentido hablo. Sí, para mí fue un momento de mucha felicidad, desde luego. Yo creo que fue un momento en el que pude contemplar la mano de Dios que me decía, ya viste, todo lo que has pasado es aquí, pero aquí no termina, ¿no? Ajá. Aquí no termina. Ahí viene lo bueno. Viene lo bueno. Viene lo bueno, sí. Porque al sacerdocio podemos llegar, pero esa no es la meta es la vida eterna. Sí, allá, claro. ¿no? Sí, o sea, es una primera etapa. Sí, claro. ¿No? Sí. Es decir, cuando te ordenas sacerdote, cuando te casas o cuando decides y decir voy a quedarme soltero, no es que hayas llegado al final, no es decir, apenas estás eligiendo la forma en que quieres santificarte. Claro, sí. ¿No? Entonces, sí, cuando te ordenas sacerdote, no, por eso esa es vocación, va a decir, así quiero ser santo. Esa es la idea. Sí, claro, porque Dios nos llama a la santidad. Así es. ¿No? Y como decía Monseñor Fabio, en paz descanse, en una homilía que dio en la parroquia, yo estaba con esa inquietud y Monseñor decía, si no sabes tu vocación, donde consideres que sea feliz, donde más te llame, donde más está tu mente y tu corazón, ahí es. ¿No? Y digo, qué bonitas palabras, ¿no? Sí. Justamente, o sea, nos llama a la santidad, o sea, dentro de los 3 modos, así como es. se decía. Sí, ahí es el punto de partida, ahí inicia la forma en que tú quieres alcanzar el cielo. Claro. Tu vocación es eso. Sí. Así. Son palabras muy, muy bonitas, ahí lo que nos llama, sí. ¿no? O sea, ahí está el objetivo, la meta. Así es, la meta es allá arriba, el cielo. Sí. Hasta que estemos allá, si Dios lo permite. Hay que portarse bien. Hay que portarse bien. Ahí para que nos ven. Pues hasta allí diremos. Ahora sí. Fue indirecta para la comunidad parroquial. Sí. Entonces, es eso. Hacia allá queremos ir. Claro. Esto es pasajero. Claro. Sí. Y posteriormente, bueno, porque yo veo que cuando los ordenan en el día del seminario, bueno, yo nunca había ido, muchos años no fui, hasta hace como 4 años que fui, veo que van haciendo la procesión con todos los padres, sí. Se escucha el canto, ¿no? El coro, vaya, son coros grandes, ¿no? Y tarda la procesión, o sea, que en lo que entran todos los sacerdotes, y luego vi la consagración, nunca lo había visto, una consagración, o sea, a esa magnitud, porque se siente la alegría de todo el pueblo, sí. ¿no? Toda la comunidad. Y está el sacerdote, se arrodilla, llegan los papás y sí. Digo, ese signo, qué bonito, qué bonito, ¿no? Y sí. Vivir ese momento. Un momento de iglesia, ¿no? Claro. Todos estamos ahí invitados, ¿verdad? Sí. Es un momento de iglesia, de alegría de iglesia, entonces no hay mayor signo de comunión que la iglesia también. Sí. Y ya padeciendo, ya consagrado, ¿cuántos años lleva usted como sacerdote? De sacerdotes llevo 4 años. 4 años. 4 años, me ordenaron presbítero el 6 de febrero del 2021. Del 2021. Sí. Soy generación COVID. Sí, de la mera pandemia, dice. Sí. Somos junto a otros. Creo que vi una foto de usted con cubrebocas. Sí. Creo que en ese entonces estaba pues con el cubrebocas. Sí, de hecho, mi ordenación, también por manos de don Fabio, fue en el seminario, fíjate. En el seminario curso introductorio Finca La Razón, que está a 10 minutos de mi casa. También ahí donde usted comenzó. Donde yo pasaba y decía, bueno, de este lado, aquí vamos a comenzar, sí. Y de este lado. Mi ordenación estaba planeada para que fuera ahí. Iba a ser en una secundaria en Cintalapa, pero por cuestiones del COVID
no se permitió realizar. Sí, sí. Bendito sea Dios, porque mi ordenación fue en el seminario, en el curso introductorio. Ok, qué dato. Sí. Qué buen dato. Y no había señal, así que toda la gente estaba bien atenta. Sí. Y bueno, posteriormente, dentro de estos 4 años de servicio, son diferentes experiencias que usted ha vivido, ¿no? O sea, diferentes, ¿no? Tanto con el pueblo y tanto personales. Pero una que nos quiere usted contar así en específica. Digamos, una experiencia primero, alguna anécdota chistosa y posteriormente algo que... Como el Santísimo, porque veo que cuando usted está con el Santísimo se entrega usted completamente, ¿no? En una adoración. Tenemos ahí fotos, justamente lo usamos ahora en el Congreso Eucarístico, fue la de la transición de la adoración, que veo, o sea, me gustó mucho esa foto, que va usted con el Santísimo y se le refleja todo en el pecho, ¿no? Que va usted con el Santísimo. Esa foto de verdad, a mí me gustó mucho. Sí. Pues hay varias experiencias. Pues que nos cuente las que haya. Tenemos. Bueno. Mira, una experiencia que me movió mucho, que no es graciosa, pero es una experiencia de vida. Cuando yo tenía 1 año de ordenado, me enfermé. Me enfermé, tuve un problema gastrointestinal muy fuerte. La gente cuando llegué aquí me decía, como me empecé a recuperar, me empecé a subir de peso. Ahorita ya subí de más, pero pero en ese tiempo me dice, padre, ha subido mucho de peso. En realidad mi complexión no es delgada, es media, pues, pero por esa enfermedad yo bajé casi 18 kilos. No, fue un problema gastrointestinal muy fuerte. Estuve internado, estuve grave, pero pude experimentar la ternura de Dios en ese tiempo. Fue un momento de crisis, desde luego, espiritual, emocional, física, pero ahora lo leo desde otra perspectiva, ¿no? Y digo, Señor, gracias porque me hiciste probar, me diste la oportunidad de experimentar en carne propia lo que muchos hermanos experimentan. Claro. En la enfermedad, la soledad, ¿no? Los dolores, la dificultad, tanto económica también, porque son... Sí, claro, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y hoy veo la enfermedad de una forma distinta, ¿no? Incluso la enfermedad en otros hermanos. Ahí logré constatar cómo Cristo viene y te abraza no solo a través de los sacramentos, sino de todo lo que Él dispone para que tú estés bien. ¿No? La enfermedad, yo he dicho, es desde luego consecuencia de nuestras malas acciones, de nuestra mala alimentación, ¿no? Dice, ¿no? Incluso la purificación de nuestros pecados, claro, ¿no? Como todos, como usted lo dice. Así es, unir nuestro dolor al sufrimiento de Cristo. Sí, claro, y sobre todo porque muchas veces no valoramos cuando estamos bien de salud, porque siempre andamos con las carreras y ni siquiera podemos valorar un día que nos despertamos bien. Así es. O sea, pasa desapercibido. Y desde luego, entonces pude constatar ahí el cuánto me ama Dios. ¿No? Y a partir de ahí empecé a vivir el ministerio sacerdotal de otra manera, ¿no? Mi primer año de sacerdocio, los primeros meses los ejercí en la catedral de San Marcos en tiempo de pandemia. Ahí me dio COVID, por cierto. Me dio COVID estando en catedral. Estuve en la parroquia de Ixtapa, Nuestra Señora de la Asunción, una parroquia a la que le tengo mucho, mucho cariño. Le mandamos un saludo a los hermanos por si nos ven. A las comunidades y a la gente de Ixtapa. Una comunidad muy bonita. De verdad, aprendí muchísimo ahí. Hasta hoy día, de verdad, hay comunidades que me dicen, padre, ¿cuándo viene? Y después tuve la crisis de salud. Estuve 3 meses en la casa sacerdotal, ejerciendo el ministerio de forma limitada. Y esa es otra de las cosas, aprendí a ver mi ministerio sacerdotal, el ministerio que Dios me ha dado, de una forma distinta, porque en ese tiempo que no podía presidir la misa, sí la celebraba con otros hermanos sacerdotes, pero no la presidía o no podía estar con los grupos o en una parroquia. Valoré muchísimo la cercanía con la comunidad. Y cuánto bien le hace el sacerdote darse a su comunidad. Entonces, cuando vengo aquí a la parroquia, que es el último destino que tengo ya hace 2 años. 2 años. Que no lo escuchan. 2 años. Pues descubrí otra forma de
de ejercer el ministerio, ¿va? Sí. Con el padre Toño Mendoza, ¿va? Sí. Siendo mi párroco acá. Y pues con toda la confianza que él me ha dado, que me dio en su momento, aprendiendo de la comunidad aquí, algo muy bonito. Si me preguntas alguna anécdota, no sé, es que sí. Te tendré que preguntar, ¿en qué sentido? Porque sí... Sí tengo bastante, dice. No, por ejemplo, alguna anécdota celebrando una misa con algún grupo. Sí. Creo que algo que aquí en la parroquia me ha movido, y fíjate que me cuestiona mucho para bien, es la misa con los niños. Ah, sí. Yo puedo ser muy... Algunos hermanos a veces me ven con la cara muy... Es que dice, padre, usted se ve muy estricto. Cuando recién llegué me decían, usted se ve muy estricto. No, y de hecho, yo tengo una anécdota. Cuando usted llegó, se presentó con el grupo de coros, usted es nuestro asesor. Me acuerdo que todavía fue ahí donde estaba la construcción. Ah, sí. Así, ahí se pusieron las sillitas y por lo regular sí, recuerdo bien, ¿no? Sí. Y llegamos, creo que llegué con mi papá y Toñito. No recuerdo si fui solo o fui con ellos, la verdad no recuerdo. Pero llegué y usted estaba sentado en la mera entradita. Estaba así, estaba libre esta silla, estaba libre esta y usted estaba en la segunda. Y pues ya estaban casi todos los hermanos ahí. Llegué, saludé a todos y a usted dije yo, este hermano nunca lo he visto, dije yo. A lo mejor un coro nuevo. Le dije, todavía hermano. Le dije, ¿qué tal hermano? Buenas noches. Buenas noches, ya me senté al lado de usted. Cuando dice hermano Oscar, porque ya es hermano Oscar, creo que sí es hermano Oscar, como coordinador. Y se vamos a presentar al padre. Y yo de ¿cómo que es el padre? Sí, no sabía sí. que es el padre, sí. Sí, no, entonces la vez pasaba desapercibido. Sí. ¿Ah, sí? O todavía incluso, de hecho hoy una persona le dije, ¿en qué le puedo servir? Y me dice, estoy buscando al padre. Estoy buscando al padre. Yo soy el padre. Sí, me pasa muy seguido aquí en la parroquia. Y hace 2 años, pues más todavía. Sí, claro. Cuando la misa de los niños se impulsó hace 2 años, en el mes de agosto, me parece, si no recuerdo. Y la experiencia ha sido algo muy grato, porque yo soy consciente de que la iglesia debe ser un espacio para todos. Sí, claro. Y diría el Papa Francisco, todos. Y he encontrado en la participación en la Santa Misa con los niños el abrazo de Dios. Sí. Yo podría andar muy ocupado, podría andar de malas, me van a decir casi no, podría andar muy ajetreado, pero si me topo a un niño de la catequesis y me saluda, siempre le doy su espacio. Sí. No, sobre todo porque es muy bonito esa inocencia, sí. ¿No? Sí, porque le digo, fui catequista 1 año y yo digo, para los niños, yo la neta no. O sea, no, o sea, ver así grupos. O sea, mis sobrinas y sí, no, pero ya por grupos. Pero luego, que fui con un grupo de catequesis, ver a los niños jugando, gritando, digo, como que me transporta a mi tiempo cuando yo era niño. Sí. ¿No? Esa alegría. Sí, y para mí, por eso he tratado de acompañar la catequesis, por eso mucho con los niños en la misa y voy y me siento con ellos para explicarles el evangelio, ¿va? Y tener esa cercanía y a veces voy en la calle y cuando van a la escuela, adiós padre, ¿no? Eso es gratificante en el buen sentido, que es un bálsamo para mi corazón siempre. Okay. Sí, que le llena, que ¿sí? le inspira, ¿no? Sí, de veras te digo, podría estar cansado, podría andar de mal humor quizás en algún momento, pero yo tengo muy presente el evangelio donde Cristo pone a un niño en el centro y les da su lugar. Sí, hay un canto que nosotros lo cantamos de salida, que dice, por eso tienes que ser un niño para ir al cielo. Sí. Y por eso a mí le pongo especial atención a la catequesis infantil, a los monaguillos, la misa con niños y ahora que son 3 coros de niños. Ya son 3. Ya son 3. Conozco al hermano Quique, el del otro hermanito. Hermano Alberto, sí. ¿Alberto? Sí. Y el coro Santa Lucía. Cierto.
Hermana Hillary. Sí, Hillary, ahí está, ¿no? Sí. Ellos son... Y órale, vámonos. Ajá. Y siempre ahí ando motivando a los niños, órale, vete al seminario, órale. Desde pequeñito. Sí. Sí. ¿No? Hace poquito pregunté en la misa, ¿quién se quiere ir al seminario? Y levantaron la mano varios. Y yo dije, Yo sé como que de una vez anotado. de una vez, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que eso es la convivencia y la pastoral con los niños, ¿no? Porque ellos hay que cuidarlos mucho. Sí, claro. Yo soy consciente de que tenemos que cuidarlos. No son el futuro de la iglesia, sino que ya están. Exactamente, ¿no? Ya está. Y depende cómo les hables a los niños de Dios y qué imagen reflejes tú de Dios a los niños, ellos van a responder, van a cuidar y van a amar su fe. Claro. Entonces, por eso, con los niños, ¿verdad? Sí. Recuerdo la primera Pascua infantil, que me tocó estar ahí en la parroquia y dije, ¿cómo? ¿De dónde salió tanto? Sí, en el ordinario no son tantos. No, yo digo, en la Pascua, no, hombre. Era un hervidero de chamaquitos ahí. Sí, de hecho, pero qué bonito. Sí, de hecho yo recuerdo esos tiempos, cuando era niño, me acuerdo de mis catequistas, ya no están algunos. Al que más recuerdo es Alejandra, a Miguel, que fueron mis dos catequistas más cercanos. Porque nos pasaban a dejar la casa, aquí era mi catecismo acá arriba, y nos pasaban a dejar, pero cuando era Pascua, siempre llegaba, todos, o sea, nuestros amiguitos incluso de la primaria que no llegaban al ordinario, pero llegaban, pues, a la Pascua. Y Estigma siempre ha estado en todas las Pascuas, desde que, yo llegaba al catecismo de Estigma, ya estaba. Sí, digo, vivir esa alegría, ¿no? Puede faltar el padre, pero estigma no. Estigma, ¿no? Estigma de la catequesis en Pascua. Sí, eso. Otra anécdota que me haya pasado, esto lo he publicado en Facebook, ahí ahí sí lo hemos visto. En algún momento cuando en una parroquia me tocó, recuerdo que salí de la sacristía, había terminado la misa, salí de la sacristía y no sé por qué a medio camino recordé algo, regresé a la sacristía. A ver, aquí voy a ver si no termino delatando a alguien o sí. Y que encontré no sé qué habrá sido, yo no sigue me dio mucha risa, ¿va? Encontré a una señora con mis ornamentos, ¿va? Yo, ¿cómo? A ver, espérate, ¿va? ¿Cómo? ¿Estoy viendo bien? Sí, ¿no? Ajá. Y la señora se queda así y yo me quedo... Creo que es un dato curioso eso porque fue tan... Para mí, no me enojé, me dio mucha risa. La reacción de la persona, ¿no? Así como los dos, de que no pensé que iba a regresar. O sea, yo ni siquiera me enojé, me di la vuelta y me empecé a reír a carcajadas, ¿va? Se me hizo... Y me dijo, es que padre, dice, yo quería saber qué es ese día. Justamente esa pregunta me dijo Ángel, ¿qué día fue que fuimos a grabar? No sé... Martes. Que grabamos con el padre Edgar. Ajá. Iba su ornamento que acaba de salir una misa y dice Ángel, ¿qué tal me quedará? Dice Ángel, eso es un signo de vocación. Eso es un signo, le dije, es un signo, ¿no? Y entonces a lo mejor hermana le dio esa curiosidad, ¿no? Sí, yo creo que sí, digo, a mí no me enojó, nada más vi y sí me fui, me regresé y me carcajé, pues, ¿no? Ajá. Esa es otra anécdota. De ahí son tantas anécdotas muy... me ha tocado ver experiencias con hermanos que han sentido así explícitamente la presencia de Dios. Me ha tocado ver cómo hermanos en un proceso de conversión. Hay una familia a quien yo estimo mucho que me tocó acompañar de forma indirecta en su momento a una persona de esa familia que no creía, que renegaba de Dios, que no creía ni siquiera en la iglesia y hablaba de los sacerdotes, ¿no? Y así. Y cómo fue transformando Dios su vida y su corazón hasta que falleció. Y es donde yo compruebo que Dios a todos nos da la oportunidad de acercarnos a Él y de cambiar lo que somos. Sí, claro, a veces nosotros somos los que no. Sí. Los que no le damos una respuesta o no buscamos, pues, a Dios. Sí. No. Sí. Y algo que del sacerdocio es
cómo la gente quiere el sacerdocio de Cristo. A pesar de ser una vocación de mucha exigencia, porque bien decía por ahí, no recuerdo quién dijo que el sacerdote tiene que ser consejero, tiene que escuchar, tiene que estar aquí, tiene que ver al enfermo. Sí. No, alguna ocasión me dijo una señora, porque me dijo, ¿será que puedo ir a ver a un enfermo? Le digo, tengo que celebrar la misa. Dice, si solo celebra la misa, me dijo. Ojalá, le dije. No, hay tanto que hacer, Sí, no, y justamente porque es una vida, como le dijera, ahora que estuvimos más cercanos estos días con el padre Edgar, incluso como usted lo veo, estar en la parroquia, todo lo que tienen que hacer, porque veo el padre, los veo a ustedes, pero de manera cercana ahorita al padre Edgar, que va para acá, que va para allá, que siempre que le hablo, con intermitentes en su carro, porque va para donde quiera. Usted de que es que voy a hacer esto, voy a salir a la parroquia, voy para allá, voy a salir a esta misa, luego tengo otra misa y están ocupados 24/7, ¿no? Y realmente ese es un servicio a la comunidad, a la iglesia. Sí, de hecho, lo que te decía hace rato, ¿no? Después de acá tengo un compromiso, tengo que ir a ver a un enfermo. Eso es lo que elegimos. Yo siempre he dicho, yo no me puedo quejar de lo que hago, porque yo elegí hacerlo, desde luego bajo el discernimiento, pero yo tengo que decir esto: el sacerdote está para eso, para servir, ¿no? Y pido perdón si no he estado, ¿va? Yo soy el primero que ha fallado, te voy a decir, ¿no? Uh-huh. Pero el sacerdote esto eligió. Uh-huh. Tú como estudiante, tus papás como padres de familia, cuando sirven en la iglesia están dando un extra, porque tienen un trabajo, tienen una familia a la que tienen que subsidiar en todos los sentidos, tienen un horario de trabajo, tú tienes un horario de estudio, hay quienes trabajan de 8 a 2 y de 4 a 8, y después de eso hacerse un tiempo para ir a la iglesia, pero deja tú lo de ir a la iglesia, porque eso es una necesidad que cada quien experimenta, pero de servir a la iglesia. Yo es donde reconozco el valor de los laicos y digo, gracias, Señor, porque aún en el corazón de los laicos despiertas el deseo de servir. Claro. Porque yo como sacerdote, te lo voy a decir así, es mi obligación, ¿no? Uh-huh. Tal vez no sea el término adecuado, no sé cómo llamarle. Sí. Es mi deber celebrar la misa, confesar, asistir a los enfermos, de dirección espiritual, la atención a los grupos. Eso es mi deber. Sí. Para eso estoy. Claro. Para esto me llamó Dios y yo acepté con gusto, porque nadie me obligó para estar ahí. Uh-huh. Pero un matrimonio que después de cuidar a sus hijos, llevarlos a la escuela, proveer, calzar, vestir, digan, Señor, te voy a servir. Yo digo, eso es de admirarse. Sí, claro. Yo admiro mucho a la gente que, a pesar de todo lo que pasan y con estas crisis económicas que vivimos, crisis de seguridad, aún están ahí. Sí, claro. Y gracias de verdad, hermanos que sirven en todas las parroquias, gracias, porque ustedes son para la iglesia un brazo muy fuerte. Sí. Entonces, les digo, pido perdón si no he sido a lo mejor el sacerdote que tendría que ser, pero sí, de algo estoy seguro que soy muy feliz. Sí, claro, ¿no? Y sobre todo entre todos, porque la iglesia lo somos todos, ¿sí? ¿No? Bueno, la misa, por ejemplo, puede estar el sacerdote, pero si no está el pueblo, o si es el pueblo no está el sacerdote, entonces todos somos fundamentales dentro de, ¿no? Y pues la verdad, muy bonitas palabras que nos dice, ¿no? Porque ya lo había dicho usted en otras homilías y qué bueno que no los comparte, ¿no? Sí. Porque realmente yo veo ahorita al sacerdote que todo lo que hace, ¿no? Muchas veces personas que están fuera de la iglesia piensan que solamente celebran o están ahí para cuando lo necesiten, y no es así, o sea, manejan una agenda. Sí, ¿no? Incluso para que el día de hoy grabáramos, desde hace un mes estuvimos viendo qué día podíamos transmitir, ¿no? Pero le agradecemos, Padre, por estar aquí con nosotros y compartir su experiencia, ese llamado, ¿no? Sí. Recordar esos tiempos y realmente su ministerio, ¿no? Su servicio. Sí, y pues abrirnos siempre, yo creo, a la novedad de Dios. Dios es eterna novedad. Sí, claro. Dios no envejece, Dios es eterna novedad, es siempre nuevo, siempre nuevo. Y desde el sacerdocio a mí me ha tocado entender y ver eso. Dios siempre nos sorprende. Hay una frase que a mí me gusta decirle es, a veces queremos encasillar a Dios en algo. No, deja que Dios te sorprenda.
Sí, Deja que Dios te sorprenda. Quizás no te dé algo, pero Él te va a sorprender con algo. Que no lo esperamos, sí, No, claro. eso. Y como iglesia, decir, a mí como sacerdote, amo mi iglesia, sí, amo mucho la iglesia. Sí. No, por ella estoy y para ella estoy. Sí, en nombre de Dios. Qué bueno, Padre. Pues la verdad le damos un aplauso al Padre por las tan bonitas palabras que nos da y sobre todo esa entrega hacia la iglesia, el servicio, ¿no? Ya para ir terminando, Padre, un saludo, mensaje, palabras a la comunidad parroquial y a todos los hermanos que nos ven. Bueno, pues primero agradecer el cariño, la oración que hacen por nosotros los sacerdotes, especialmente por mí. Yo sé que oran por todos, pero cuando alguien está en tu parroquia, pues oras por el sacerdote de tu parroquia, ¿va? Claro. Quiero agradecerles eso. Gracias, Ricardo. Gracias por este espacio. ¿Y qué le digo a la comunidad parroquial? ¿Va? En medio de nuestras fragilidades podemos ser luz. Todos. Sacerdotes, laicos. Todos. Dios lo ha hecho todo bueno. Está la nota de bondad en nuestro corazón desde que Dios nos llama a la existencia, ¿va? ¿Y qué les diría? Sean felices, disfruten la vida, ábranse siempre a la novedad de Dios, a la alegría de Dios. Sí. Y a quienes estamos ahí en la parroquia, amen mucho la iglesia. Amen mucho la iglesia, defiéndanla, fórmense. ¿Qué más te podría decir? Agradezcan a Dios el don de ser iglesia. El don de ser iglesia, claro, porque sabemos la historia de la parroquia, que antes de ser parroquia fue capilla, sí, claro, ¿no? Y hoy tenemos, gracias a Dios, la parroquia, ¿no? Y que ha sido un proceso de años, sí. Y la verdad, qué bonito pertenecer, digo, sí. no lo voy a decir porque diré usted se acercó yo, pero cuando dicen... No, dilo, pues digo, sí, o sea, me sirve como honor, pero luego por los demás digo... No, pero, es bueno reconocer. Sí, claro, pero cuando dicen, ¿de qué parroquia son? De la Inmaculada Concepción, y dicen, no, de la parroquia, sí, de la Madera, pues excelente, ¿no? Se siente bonito, se siente de la comunidad parroquial. Es una parroquia muy bonita, sí. Es una parroquia cada parroquia tiene su peculiaridad, es una parroquia muy viva, aquí de verdad... pues ya sabes dónde está ahí mi habitación. Entonces todos los días escucho ruido, todo el tiempo. Es una parroquia donde todos los días hay movimiento. Sí. Por lo tanto exige mucho. Sí, claro. Es normal que exija mucho por el movimiento que hay. Pero es una parroquia muy bonita. De verdad, tiene la peculiaridad de tener todavía estas costumbres sanas con su gente. Sí, claro, por las diferentes fiestas que celebramos, ¿no? De incluso... por sí en la Madera son bien fiesteros. De por sí. Bueno. No, ahora que fuimos a Sangre de Cristo, San Isidro, la Virgen de Guadalupe, entonces prácticamente son, y sobre todo la patrona Inmaculada Concepción, ¿no? Que son fiestas de la colonia. Sí, gracias a Dios todavía, y esperemos que sí se mantenga el cuidado de las familias por la fe, con los hermanos ejidatarios que... para un saludo ahí a los hermanos. A los hermanos, de verdad es un gusto ver cómo hay fiestas que giran en torno a la fe y que se sigue cuidando, como siempre les he dicho en las homilías ahí cuando nos toca celebrar, presidir la misa, cuiden siempre mucho de la herencia de la fe, lo que enseñamos a los más pequeños y lo que ellos específicamente enseñan a sus hijos, claro. Las sanas costumbres. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy, muy bonita la parroquia. Sí, pues gracias a Dios y lo tenemos aquí con nosotros, ¿no? Tenemos la dicha de decir el Padre Saulo de la Inmaculada Concepción. Sí, pues muchísimas gracias, Padre, por haber estado con nosotros y compartir su experiencia, ¿no? Desde recordar su tiempo de niñez hasta actualmente que está con nosotros en la parroquia. Pues muchas gracias, hermanos, por seguirnos en el día de hoy en nuestra transmisión del noveno capítulo del podcast Juntos de Paz con el Padre Saulo, nuestro vicario de la comunidad parroquial. Y hermanos, los invitamos a que se suscriban, activen la campanita y nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga, hermanos. Bye. Soy de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor, y lucho por ganar mundial el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que